Hola jóvenes, en este video les voy a explicar la suma de vectores por el método gráfico. Existen varios métodos para sumar vectores, entre ellos está el método gráfico y el método analítico. Un vector es una cantidad que se especifica con magnitud, dirección y sentido y lo representamos por flechas. Entonces, con este simulador del PET de la Universidad de Colorado, vamos a entender el concepto. En otro video explicaré la suma de vectores por el método analítico. Por el momento, entonces, me voy a centrar en el método gráfico. El método gráfico, entonces, dice que para sumar dos o más vectores, se coloca uno a continuación del otro y el vector resultante va del origen del primero hasta el extremo del último. Entonces aquí nosotros vemos que estos vectores los podemos colocar aquí en el sistema coordenado. Voy a mostrar un momentico acá en la parte de abajo que aquí tengo el eje X, miren, ahí está el eje X. Entonces yo puedo este vector colocarlo y empezar a orientarlo. Miren que si yo lo dejo aquí de esta manera, incluso el simulador me está mostrando lo que se hace en el método analítico y es encontrar los componentes. Estas dos son las componentes en X y Y del vector. Voy a colocarle, esta es la que se le llama la cola del vector y esto es lo que se le llama la cabeza del vector. Y el simulador permite manipular la longitud, o sea, la magnitud del vector, alargarlo o acortarlo. También me permite a mí orientar el ángulo. Miren, yo puedo darle eso es lo que se le llama la dirección y el sentido si es indicado aquí por la cabeza. Cabeza, cola y la magnitud en este caso, entonces la magnitud es de 29.2, está formando un ángulo aquí de 38 grados con la horizontal y estas son las componentes horizontales y verticales del vector. Fíjese que si yo manipulo el vector y lo coloco acá, este es un vector que no tiene componente en Y, toda su componente está en X. Y su magnitud también sería lo que mide la componente en X, miren, 0 para Y, miren que el ángulo que está formando es 0. Pero coloquémoslo acá, miren, aquí no hay componente en X, solamente su componente en Y, la magnitud del vector sería solamente la componente de Y nos daría la magnitud del vector. En cambio, este es un vector en dos dimensiones, miren, tiene componente en X y Y. Entonces, veamos ahora, coloco mi primer vector acá. 23.8 de magnitud y un ángulo de 14.6 y saquemos un segundo vector, coloquémoslo acá y miren que entonces lo voy a colocar de esta manera así y entonces el método gráfico lo que dice es se coloca uno a continuación del otro, miren, entonces cabeza con cola, uno a continuación del otro y el vector resultante va del origen del primero hasta el extremo del último. Y el simulador nos permite ver eso. Miren, entonces si nosotros decimos aquí mostrar la suma, sale este vector de color verde en el cual ya está la magnitud y dirección. En otro video explicaré esta parte numérica que está acá. Y entonces miren que tenemos ahí el vector resultante de magnitud 34.8 y está formando un ángulo de 39.2. Entonces, aquí estoy explicando es el método gráfico. Borremos, volvamos a sacar, entonces voy a colocar ahora un vector, miren, un primer vector, vamos a colocarlo acá, en esta dirección, sobre el eje de las X, miren, lo voy a colocar acá, de una magnitud 9. Un segundo vector, lo coloco aquí, y que este segundo vector esté formando un ángulo de 35.5. Grados con la horizontal y tiene una magnitud de 17.2 y coloquemos un tercer vector, miren, un tercer vector estaría acá, miren, coloquémoslo así. Aquí estoy utilizando el método gráfico, coloco un vector a continuación del otro. Recuerden aquí que estas cantidades vectoriales pueden ser desplazamiento, velocidad, aceleración, fuerza, campos eléctricos o magnéticos.
Entonces son cantidades que sean de tipo vectoriales. Los vectores se representan por estas ságitas o flechas. Y entonces estoy colocando uno a continuación del otro. Todos deben de ser de la misma clase. Es decir, que si estoy hablando de velocidad, entonces los 3 vectores son de velocidad. Si estoy hablando de fuerza, entonces los 3 vectores son de fuerza, ¿cierto? Debo de respetar, pues, de conservar la cantidad física a la cual estoy sumando. Y cuando yo digo que me sume, entonces él me entrega este vector y aquí tengo una suma ya de 3 vectores. Y el simulador me entrega a mí una vez la resultante y el ángulo, miren. Pero estamos insistiendo acá, es en el método gráfico. Entonces, miren, un primer vector, un vector A, un vector B, un vector C, y este de color verde es la resultante. Pero yo puedo entonces colocar varios vectores, o sea, yo aquí tengo 3 vectores, pero yo puedo colocar otro vector para sumarlo, miren. Puedo hacer esto, miren. Vamos a ubicar este vector así. Fíjense que aquí está mostrando ya un ángulo de 158, que sería este ángulo que estoy indicando acá, y una magnitud de 35.5. Miren que estoy colocando un vector 1, un segundo vector, un tercer vector y un cuarto vector. Y el vector resultante va del origen del primero hasta el extremo del último. Voy a hacer coincidir bien los vectores. Y si le digo que me muestre la suma, miren, él me muestra aquí la suma. Entonces lo interesante del simulador es que puedo aplicar entonces la suma de vectores a través del método analítico, pero él a la vez también me está mostrando valores numéricos que se pueden obtener a través del método analítico. Es decir, estamos insistiendo acá es a tratar de entender el concepto del método gráfico. Para sumar 2 o más vectores, se coloca uno a continuación del otro y el vector resultante va del origen del primero hasta el extremo del último. Pero no es el único programa, este simulador del PET, existen varios. Por ejemplo, este es uno del GeoGebra. En el GeoGebra yo también puedo hacer suma de vectores. Esperemos que en este momento está cargando. Entonces aquí voy a mostrar, miren, este también es interactivo en el sentido en que yo puedo, miren, mover estos vectores, estos 2 vectores. Esta es una aplicación realizada en GeoGebra y entonces se encuentra por internet, suma de vectores a través de GeoGebra, y nos va mostrando la componente del primer vector, del segundo vector, y esta de color azul es el vector resultante. Aquí se están mostrando y aparece en un paralelogramo porque este método se le conoce con el método del paralelogramo, pero es simplemente una extensión del método gráfico. Miren, si este es el primer vector que está sobre el eje X, miren que va de 0 a 4. Miren las coordenadas, aquí aparece como C, 4,0, es este punto, me está mostrando el punto, pero este sería como el primer vector. El otro vector sería este, que lo están mostrando acá. Pero miren, si yo lo voy a sumar por el método gráfico, coloco el primer vector y a continuación del coloco el segundo vector. ¿Y cuál es el vector resultante? Iría del origen del primero hasta el extremo del último. Aquí estoy sumando, voy a llamarlo así, A más B. Pero miren que yo también puedo sumar B más A. Y el resultado es exactamente el mismo. Miren, por este camino me voy primero con B, luego con A. Y aquí tengo el vector resultante. Entonces, fíjese que ya sea que me vaya con A más B o con B más A, el vector resultante es exactamente el mismo. Entonces, este método, como queda así, le llaman el método del paralelogramo, porque fíjese que la figura geométrica que aparece aquí es un paralelogramo. Este vector y este vector son exactamente iguales, tanto en magnitud, dirección como en sentido, y lo mismo para este vector A con este vector de acá. Es exactamente el mismo. Lo que se ha hecho es trasladar este vector y colocarlo acá. Es decir, aquí estaría A más B y por este lado está B más A, pero el vector resultante es exactamente este. Y aquí nos está dando las componentes del vector A. Yo voy a moverlo un momentico aquí para hacer lo siguiente. Voy a colocarlo aquí en magnitud 3 y aquí en magnitud 4. Debemos de cuadrar para que quede coincidiendo exactamente acá. Y fíjese que yo tendría 4 y 3 por acá. Si yo voy a calcular la resultante, sería la hipotenusa. Sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado raíz cuadrada. Aplicando el teorema de Pitágoras sería 25. En estos momentos acá él me está entregando la componente. Mire, 4 en X, 3 en Y.
¿cierto? Él no me está entregando la magnitud, sino que me está entregando las componentes. Y estas de acá sí me dan, miren que aquí yo tengo coincidiendo un vector con un eje, el otro vector con el otro eje, pero yo si lo cambio, miren, si yo lo cambio, cambian las componentes. En este me muestra las componentes, pero no me está mostrando los ángulos, pero sí está realizando también la suma de vectores. Y finalmente veamos otro simulador, este es de Edumedia. Este simulador también para la suma vectorial, es una aplicación de HTML5. Entonces fíjese que yo puedo rotar estos vectores, miren estos dos vectores, y si lo tengo de esta manera, miren, hagamos esta suma de vectores, este vector U con este vector B, y digámosles que nos muestre la suma. Miren, para obtener la suma simplemente es dar clic aquí en la suma del vector U más el vector B. Y miren que de nuevo lo está haciendo aquí por el método del paralelogramo, donde nos está indicando entonces que este vector le está pidiendo aquí la suscripción, pero nosotros vamos a simplemente ya miren a mostrar aquí rápidamente que está aplicando el método del paralelogramo. Vector U más el vector B, por este lado está el vector B más el vector U. Coloco un vector, miren, uno a continuación del otro y el vector resultante va del origen del primero hasta el extremo del último. Entonces aquí he insistido como en tres simuladores para poder explicar la suma de vectores. En un próximo video voy a explicar utilizando este simulador el método analítico para que veamos cómo se chequea. Que estos valores dan a partir de los valores que tenemos de los vectores A, B y C, por A, B, C, D, que es el que estoy mostrando en estos momentos. Entonces, como una conclusión del método gráfico para sumar vectores, para sumar dos o más vectores, coloco un vector a continuación del otro, es una forma rápida de obtener el resultante. Y el vector resultante va del origen del primero hasta el extremo del último. Una de las ventajas del método es que entonces la ventaja es que es un método rápido para saber hacia dónde queda el vector resultante, pero una de las desventajas del método es que habría que ser muy precisos para poder obtener bien el valor y el ángulo de la resultante, y entonces en ese sentido sí es mejor a veces operar a través del método analítico. Bueno, jóvenes, espero que sea de utilidad este video donde he explicado la suma de vectores por el método analítico. Un feliz día.